Bienvenido a mi breve comentario sobre el filósofo y escritor Byung-Chul Han. Él es coreano y justamente en estos días tenemos algo que de festejar. Chile y Corea del Sur tienen ya relaciones diplomáticas de 60 años. Por esta razón, yo estoy hablando hoy sobre él y justamente también me encanta él como escritor y filósofo, porque él es una mezcla entre los dos mundos de Oriente y Occidente. Byung-Chul Han estudió en Alemania filosofía y también em, teología en las universidades de Friburgo y Múnich. Yo voy ahora a compartir mi PowerPoint para explicar un poco más de su vida y de su obra. Hoy justamente voy a hablar de su último libro, No Cosas. Byung-Chul Han nació en 1959 y estudió metalogía. Realmente sus estudios no le interesaban mucho, él estaba más dedicado a la literatura, la historia y la filosofía, ya en su época de estudiante. Con una mentira chica, él se fue de país para mejorar sus estudios de metalurgia, pero realmente se fue a Alemania para dedicarse más a su voz interior realmente de la filosofía y de historia. Y realmente lo admiro mucho porque él llegó sin idioma alemán y hizo su doctorado a final de muchos años después en filosofía, que ahí uno necesitaba también uno muy buen alemán y lo logró. Él mismo habla de su decisión en una entrevista y ahí él explicó: a final de mis estudios de metalurgia me sentí como un idiota. Yo en realidad quería estudiar algo literario, pero en Corea ni podía cambiar de estudios ni mi familia me lo hubiera permitido. No me quedaba más remedio que irme. Mentí a mis padres y me instalé en Alemania, pese a que apenas podía expresarme en alemán. Yo quería estudiar literatura alemana. De filosofía no sabía nada. Supe quiénes eran Husserl y Heidegger cuando llegué a Heidelberg. Yo, que soy un romántico, pretendía estudiar literatura, pero leía demasiado despacio y de modo que no pude hacerlo. Me pasé a la filosofía. Para estudiar a Hegel, la velocidad no es importante. Basta con poder leer una página por día. Recibió su doctorado en Friburgo con una disertación sobre Martin Heidegger en 1994. En 2000 se incorporó al Departamento de la Filosofía de la Universidad de Basilea, donde completó su habilitación. En 2010, se convirtió en miembro de la Fakultät Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, donde sus áreas de interés fueron la filosofía de los siglos XVIII, XIX y XX, la ética, la filosofía social, la fenomenología, la antropología cultural, la estética, la religión, la teoría de los medios y la filosofía intercultural. Desde 2012, él es profesor de estudios de filosofía y de estudios culturales a la Universidad de las Artes de Berlín, donde él dirige el estudio en generales o programas de estudios generales de reciente creación. Bueno, él últimamente yo trataba justamente para esa ocasión de hoy tener un vínculo privado con él, pero es muy difícil encontrar algo de él en el internet. Hasta yo llegué a la universidad y pregunté, pero no hay mucha información sobre él y nadie lo entrega. Su privacidad es para él muy importante y lo acepto obviamente y lo honora también. Hoy actualmente está dedicado a escribir sus libros y editándolo. Para entender también su forma de escribir y de su filosofía, tenemos que saber su historia anterior.
Como coreano, él creció en una cosmovisión. Todavía en Corea del Sur son creyentes de un chamanismo, del taoísmo, del budismo y del confucianismo. Hay una mezcla de todo un poco. El confucianismo es muy importante por el marco de la familia, la obediencia a los padres. Por eso la única forma que él pudo salir de Corea era con una mentira chica, y porque los padres, si tienen otra idea sobre el futuro de su hijo, uno tiene que ser obediente. El chamanismo coreano es interesante, se llama Wuismo, Wu, el chamán. Hasta hoy en día realmente lo usan para tener una relación con la naturaleza y con el destino de cada persona. Esos son temas muy largos que yo lo voy ahora solo brevemente comentar, que no vamos a olvidar porque él tiene una vista tan amplia y tan diferente a nuestra vida occidental. Los libros que aquí son los libros más importantes de los últimos años. Los saqué solo 8, y el último que ahora está en el mercado se llama No Cosas. Yo comento que será mejor para el lector leer los libros anteriores, por lo menos 2 antes de leer No Cosas, para entenderlo mejor. Es realmente una secuencia en su pensamiento. Un libro que era muy leído en Alemania también era La Sociedad de la Transparencia. También un libro que uno tiene que leer con más paciencia, porque realmente es tenso, y uno tiene que leerlo lento, y a veces uno avanza como 1 o 2 páginas nomás. Es el libro El aroma del tiempo, que realmente yo personalmente me encanta mucho. El libro, el último libro de No Cosas se llama en alemán Undinge, Umbrüche der Lebenswelt, o los quiebras del mundo de hoy. Undinge, el prefijo un es un prefijo negativo para cualquier cosa, para cualquier palabra en alemán. Acá también está jugando un poco con el idioma. La traducción No Cosas es correcta, pero la palabra Unding también es un estado. Cuando uno dice, por ejemplo, en alemán, eso es un Unding, significa es algo incomprensible, es algo nadie puede entender. Esto, por eso la No Cosas no dice, no correctamente tiene esa connotación. Entonces esto es interesante también, como él como extranjero, como usa ya el idioma alemán en una muy buena forma, y sabe manejar también el idioma filosófico. Bueno, en su nuevo libro, Han escribe sobre la información, la magia de vivir y la fractura en nuestro mundo de experiencia. En este libro él trata la vida de las cosas en la vida de las personas. Su hallazgo es duro. No son las cosas, sino la información las que determinan nuestro entorno de vida. Las cosas, los polos de descanso de la vida, se están quedando atrás como resultado de la digitalización. Nosotros mismos ya sabemos que sin nuestros celulares, nuestros computadores, no podemos sobrevivir en la vida actual. Ni podemos hacer ni una transferencia, ni sacar dinero sin tener el acceso a la digitalización. Nosotros también hay una diferencia entre las diferentes generaciones. Nosotros yo creo, a partir de los 50 o los 40, todavía conocemos el mundo anterior, cuando ya no existían estas cosas, y la entretención era
la vida real, las cosas tridimensionales. Pero hoy en día los jóvenes conocen otra vida y casi ya no pueden vivir sin sus celulares o computaciones. De ese se trata un poco el libro, y él es más, obviamente es más profundo, acá es solo un breve resumen. Han examina en su libro los fenómenos de la decadencia. Él es como un intérprete de destino del mundo de las cosas. Nuestra forma de comunicar e informar hace que las cosas desaparezcan porque la información se adelanta. Bueno, Byung-Chul Han acá cita las primeras cámaras como ejemplo hacia el final de su libro. Con un tiempo de exposición muy largo, los objetos en movimiento desaparecen. Solo lo que está quieto se hace visible. Eso que quiere decir que él es como una metáfora. Las primeras fotos uno tenía que estar muy, muy quieto para tener su imagen. Y todo que se movió un poco ya se fumó. Y entonces así son también las cosas tridimensionales. Las cosas están ahí y tienen su historia. Recuerdos de los abuelos, cosas chicas, un mantel bordado, todas estas cosas que hoy en día casi ya no, que ya no tiene valor para mucha gente, porque el minimalismo, los tiny houses, todo tiene que ser al mínimo y con eso tenemos que ser felices. Y realmente la idea es también valorar más la memoria en las cosas. La desaparición de las cosas. Byung-Chul Han sobre un mundo que es intangible. Él es uno de los críticos más persistentes de la digitalidad. El mundo se vuelve más incomprensible porque se está produciendo una transición. En lugar de las cosas del mundo objetivo, aparecen cada vez más las no cosas. Han ilustra eso también, como lo dije anteriormente, con la ayuda de la fotografía. Antes tuvimos nuestras fotos, que siempre tuvimos que tocar, era un álbum de fotos, y hoy en día tenemos todas nuestras fotos en la nube, lo sacamos miles y nunca más lo vemos después. Es solo una observación también importante. Él también habla del culturpesimismo, el pesimismo cultural. ¿Qué significa ese pesimismo cultural? Hay una definición, ese pesimismo cultural surge con la convicción de que la cultura de una nación, una civilización o la humanidad misma está en un proceso de declive irreversible. Es una variedad de pesimismo formulado por un crítico cultural. Bueno, desde su libro La sociedad de cansancio, eso fue en 2010, se ha convertido en uno de los pesimistas culturales preferidos de los lectores alemanes. La inteligencia artificial es demasiado inteligente para ser idiota, así él dice, lo que significa que carece de los desvíos del pensamiento que hacen que el pensamiento sea humano, insondable y creativo. Yo también conversé con varios alumnos míos sobre él y realmente él es un filósofo para el occidente. Acá en Chile tenemos una mezcla entre las dos culturas. Somos un poco de occidente y también hay otra cultura más del mundo sí mismo chileno. Y eso también es una mezcla que ah, como él está pronunciando, por ejemplo, que el sistema de familia, todo eso está desapareciendo más en la vida occidental, Europa, Estados Unidos, Canadá, etcétera, que acá no veo todavía estos movimientos. Aquí todavía tenemos una sociedad chica, muy familiar y con otros valores. Por eso lo digo, él es más un filósofo a lo mejor para el público europeo.
Todo lo que importa a la gente, él también dice, lleva tiempo. Pero la información no tiene ni pasado ni futuro, es enteramente presente. Con el exceso de información, la noticia se ha convertido en entretenimiento, se dispersa mientras las cosas hablan de nosotros y de nuestro uso. La información queda sin sentido más allá de su valor informativo. Acá hay una foto en uno de los en las tiendas de antigüedades en Bruselas, que justamente todavía hay muchos coleccionistas que coleccionan las cosas antiguas, que lo conservan, que son importantes para nuestra historia personal y también de la humanidad. Y estos son cosas tangibles todavía y ojalá sigan igual. Encontré una entrevista de él, ese de 2014, uno de los pocos entrevistas, últimamente dio otro, pero ese fue que me gustaba mucho más. Y acá hay algunos citados de él, que cómo ve él la vida de los celulares, de digitalización. Y obviamente también no, es un tema que también toca acá, mundial, acá en Chile, realmente en todo el mundo. Él dice, vivimos en una era de me gusta, de los likes. No hay un botón de dislike o no me gusta en Facebook, solo hay una me gusta. Y este me gusta acelera la comunicación, mientras que el no me gusta la ralentiza, es más lento. Entonces, el ser siempre positivo y siempre de darle al tiro el me gusta acelera también la información. Todo fluye en transiciones suaves. Todo parece redondeado, polido, alisado. Hasta nuestros celulares y computadores son pulidos, están redondeados, casi ya no tienen botones. Hoy vivimos en una dictadura de neoliberalismo. En el neoliberalismo, cada uno de nosotros es un empresario de sí mismo. El capitalismo en la época de Marx tenía una estructura de trabajo muy diferente. La economía estaba formada por propietarios de fábricas y trabajadores de fábricas, y ningún trabajador de fábrica era su propio empresario. La explotación extranjera tuvo lugar. La autoexplotación está teniendo lugar hoy. Me estoy explotando a mí mismo en la ilusión de que me estoy realizando. También él dijo en esta entrevista, el neoliberalismo describe muy bien el estado de la sociedad actual, porque se trata de la explotación de la libertad. El sistema quiere ser cada vez más productivo, entonces pasa de explotar a los demás a explotarse a sí mismo, porque esto genera más eficiencia y más productividad, todo bajo el disfraz de la libertad. La libertad es lo opuesto a la obligación. Si sientes la obligación inconscientemente sujeto como libertad, ese es el fin de la libertad. Además, él sigue que por eso estamos en crisis. La crisis de la libertad es que percibimos la obligación como libertad. No hay resistencia. Y si me obligan a hacer algo, puedo defenderme de esta compulsión externa. Pero cuando ya no hay un contrario que me obligue a hacer algo, entonces no hay resistencia posible. El lema de la artista Jenny Holzer dice, protégeme de lo que quiero. Cuando un sistema ataca la libertad, tengo que defenderme. Pero lo perfío es que el sistema actual no ataca la libertad, sino que la instrumentaliza. Por ejemplo, nos sentimos libres, pero igual nos facilitamos nuestros datos de forma voluntaria. Bueno, la estructura de esta sociedad no difiere del feudalismo de la Edad Media. Estamos en una situación de servidumbre. Los señores feudales digitales como Facebook nos regalan la tierra, dicen, lábradla, la tenéis gratis, y aramos como locos esta tierra. Al final, los feudatorios vienen y se llevan la cosecha. Se trata de una explotación de la comunicación.
Nos comunicamos entre nosotros y nos sentimos libres de hacerlo. Los federatorios aprovechan esta comunicación. Y los servicios secretos los vigilan. Este sistema es extremadamente eficaz. No se puede protestar contra ello porque vivimos en un sistema que explota la libertad. Eso también hay un pensamiento que tiene bastante profundidad y vale la pena de pensar un poco sobre eso. A lo mejor algunos de ustedes piensan ahora es muy extremo su pensamiento. Es verdad, porque uno se siente libre, uno puede apagar su comunicación, uno no está tan como esclavo de nuestra digitalización. Pero esto es la pregunta, ¿podemos hacerlo? ¿O estamos siempre dependientes? ¿Quién nos va a escribir? ¿Qué noticias están ahora ahí bombardeándonos? Nosotros, nuestra generación, todavía tenemos la facilidad de apagar más fácil, pero la generación de nuestros hijos están más dependientes y en sí más expuesto también de esto no libertad. El Big Data no solo se utiliza para la vigilancia, sino sobre todo para controlar el comportamiento humano. Y cuando el comportamiento humano está controlado, cuando las elecciones que hacemos están totalmente manipuladas en el sentido de ser libres, nuestro libre albedrío está en peligro. En otras palabras, el Big Data desafía nuestro libre albedrío. Entonces, intento describir lo que está presente. Es difícil ver a través de las cosas. Mis libros, los libros de Byung-Chul Han, pueden doler porque muestro cosas que no quieres ver. No soy yo, no mi análisis es despiadado, pero el mundo en el que vivimos es despiadado, loco y absurdo. Él también habla de la inteligencia artificial y la palabra inteligencia es de latín y se llama intel legere, una lectura intermedia, una distinción. Ese también un computador puede leerlo, son algoritmos que entienden, pero la inteligencia es una actividad de discriminación dentro de un sistema. La inteligencia no puede desarrollar un nuevo sistema, un nuevo lenguaje. La mente es muy diferente de la inteligencia y eso somos nosotros. Nosotros somos los únicos que tienen esa facultad. Espero, llegamos ya al fin. Fue muy, muy, muy breve, pero espero despertando un poco la curiosidad de leer sus libros, ponerse un momento de tranquilidad, tomando un libro, leer, apagar todas las cosas electrónicas alrededor de uno y gozar ser no un computador y gozar nuestras locuras como ser humanos para mejorar el mundo y siempre ser crítico. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.